Teclea las teclas Windows más la tecla I. En esta ventana, clic en Windows Update. Aquí podemos activar y desactivar las actualizaciones de Windows. Yo lo tengo todo actualizado, pero si hacéis clic en buscar actualizaciones, buscará actualizaciones. Clic para buscar actualizaciones para el equipo. Aquí podemos pausar las actualizaciones de Windows por un periodo de tiempo. Podemos ver el historial de actualizaciones y saber si han instalado todas correctamente, si no, para volver a instalarlas. Clic en opciones avanzadas. Aquí podemos activar y desactivar para recibir actualizaciones de otros productos de Microsoft. En Ponme al Día yo la tengo desactivada para que el ordenador no se reinicie solo. La opción de descargar actualizaciones de uso medio puede consumir tu bono de datos rápidamente. Solo te conviene activarlo si necesitas actualizar urgentemente y si tu plan de datos es amplio y no te importa gastar datos. Yo esta opción la tengo desactivada. Activa esta opción para que Windows te informe cuando necesita reiniciar el ordenador. En horas activas, dejarlo en automáticamente. Recomendado. En actualizaciones opcionales, podéis instalarla si tenéis alguna actualización opcional. En opciones de distribución, para descargar dispositivos de mi red local. Esta opción te permite descargar actualizaciones de otros ordenadores que estén en tu misma red Wi-Fi o de cable. Opción recomendada y segura y no consume datos de Internet. Permitir descargas de dispositivos en Internet y en mi red local. Esto te permite descargar actualizaciones de otros usuarios de Internet. Esta opción usa tu ancho de banda de subida para enviar datos a Internet. Si no tienes una conexión Wi-Fi potente, a partir de 1 giga, puede causar lag en juegos, videollamadas o streaming. Puedes desactivar, permitir descargas de otros dispositivos si solo quieres descargar actualizaciones de Microsoft y quieres el máximo control del ancho de banda. Y si no quieres que tu PC suba datos a nadie. O no te interesa el sistema P2P de Windows Update. Desactivarla es la opción más limpia y segura. Opciones de descarga. Hay dos. Límite de ancho de banda absoluto y porcentaje de ancho de banda medio. Este es el más utilizado. Si quieres ver a qué velocidad se están descargando las actualizaciones, en segundo plano y en primer plano en tu ordenador, dentro del menú Windows Update, opciones avanzadas y optimización de distribución, baja la barra espaciadora, clic en monitor de actividad, bajamos la barra espaciadora. Aquí vemos la información correspondiente a las descargas y a la velocidad que se han descargado las actualizaciones, sin configurar nada, como viene por defecto en Windows. Vemos velocidad de descarga promedio iniciada por el usuario, 28,3 MB por segundo de velocidad. Y velocidad de descarga promedio en segundo plano, 45,1 MB por segundo de velocidad. Estas son las velocidades a las que se descargaron las actualizaciones de Windows.
Con estas velocidades puedes calcular la velocidad de descarga si quieres cambiarla. Cambiar la velocidad de descarga de las actualizaciones de Windows. Si utilizas el límite de banda de ancho absoluto para cambiar la velocidad de las actualizaciones, aquí tú mandas, le dices a Windows que use la velocidad de 5 megabytes por segundo y Windows no pasará de esa velocidad. Aquí puedes elegir la velocidad a la que quieres que se descarguen las actualizaciones de Windows. En segundo plano, las velocidades pueden ser de 0,1 megabytes por segundo a 999 megabytes por segundo de velocidad para que se descarguen las actualizaciones en segundo plano. Si tu Wi-Fi es de 300 megabytes, 600 megabytes o 1 gigabyte, aquí tienes una tabla guía para cambiar las velocidades de descargas de las actualizaciones en primero y en segundo plano para el límite de banda absoluto. Veamos un ejemplo. Si tu Wi-Fi es de 300 megabytes, se puede configurar así. En límite en segundo plano en megabytes, según la tabla podríamos poner 15 o 20 megabytes por segundo y en límite de primer plano en megabytes, según la tabla podríamos poner 40 o 60 megabytes por segundo, la cifra que vosotros elijáis, para un Wi-Fi de 300 megabytes. Si no quieres configurar el límite de ancho de banda absoluto, desmarca estas casillas porcentaje de ancho de banda medio. Si quieres utilizar esta opción para cambiar la velocidad de las descargas de las actualizaciones de Windows, esta opción aprovecha tu fibra cuando está libre y mantiene la red fluida sin bloquearla. El porcentaje de ancho de banda medio, si queremos activarlo, tendrás que marcar estas casillas. Por omisión viene configurado. El límite de segundo plano como porcentaje viene por omisión con 45%. Y el límite de primer plano como porcentaje viene por omisión con 90%. Aquí os dejo una tabla para calcular los porcentajes de velocidad del ancho de banda medio. Si tu Wi-Fi es de 300 megabytes, la velocidad de descargas de las actualizaciones en segundo plano se harían con el 45% a 135 megabytes por segundo aproximadamente. La velocidad de descargas de las actualizaciones en primer plano con el 90% se harían a 270 megabytes por segundo. Si tu Wi-Fi es de 300 megabytes, aquí tienes un ejemplo para ponerlo en el porcentaje de ancho de banda medio. En el límite de segundo plano como porcentaje, yo lo dejo en 45%. Y en el límite de primer plano como porcentaje de 90, yo lo dejo en 60% para que no se bloquee el Wi-Fi. Y si no queremos configurar el porcentaje de ancho de banda medio, desmarca estas casillas. Informativos informáticos. Suscríbete para más vídeos.